en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 11, que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hablaremos entonces acerca específicamente del plan que Dios tiene en su pacto eterno para que nosotros podamos ser rescatados, para que nosotros podamos entrar a ese pacto. El Señor nos quiere salvar. La manera como Dios nos salva tiene dos partes. Una de ellas tiene que ver con la parte de Dios y la otra es con mi parte. La parte de Dios la estudiaremos en el contexto de cómo Dios hace todo lo que se necesite, ubicándonos en el plan de salvación que fue ideado desde antes de la fundación del mundo hasta el momento en que Él regresa en gloria y majestad para darnos la vida eterna. Promesa que Él ha hecho para con nosotros. Porque desde un principio Dios quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos su pueblo, quiere que seamos sus hijos. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí se requiere una relación profunda. Y Dios tiene que relacionarse con nosotros y nosotros relacionarnos con Él. Él nos busca, Él hace el pacto, nosotros le respondemos. De tal manera que Dios coloca también una ley que es la que regula el pacto entre nosotros. Lo estudiábamos y también estudiábamos el plan que Dios tiene para rescatarnos y salvarnos a través del plan de salvación. Cuando nosotros hablamos de salvación, inevitablemente tenemos que hablar de la manera como Dios quiere salvarnos y rescatarnos. Pero también, y esta es la parte central, creo, del estudio de la lección de escuela sabática de esta semana, también tiene que ver con esa respuesta o actitud que nosotros debemos de tener. Y en el pacto eterno de Dios, la mano del hombre no funciona. La palabra del Señor, usted lo sabe, dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, dejamos de entrada que para tener esa relación perfecta con nuestro Dios, necesitamos creer y confiar en los méritos de Dios, que lo que Él hace por nosotros es lo suficiente para que nosotros podamos entrar en esa relación del pacto eterno y que algún día, habiéndose ideado ese plan de salvación desde antes de la fundación del mundo para rescatarnos y para darnos salvación, pueda ser efectivo en nuestras vidas. La distancia entre el cielo y la tierra es demasiado grande para que nosotros podamos reparar nuestros errores. Si llegamos a casa, solo será por la gracia de Dios. Estudiamos acerca de la salvación, acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros para cubrir todo aquello que tiene que ver con el aspecto legal, como también con el aspecto moral y espiritual, para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. Y por el otro lado, también, y esta parte es muy importante, cómo Dios puede influir en nosotros a través de la fe para que podamos entrar en esa relación de salvación. Fe es creer. Pero bueno, esta es una parte de lo que tiene que ver con salvación. Usted deberá considerar la salvación como algo que va más allá de un estatus momentáneo, o en el presente, o en el pasado, o en el futuro. Más bien debemos considerarlo como esa relación progresiva y constante que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Empezando, ¿de dónde? En el reconocimiento que debemos de tener de que nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos. No importa lo que usted haga, no importa los intentos que haga por obtener la salvación, eso es imposible. Por eso es importante que nosotros nos detengamos a reflexionar en el Calvario, en la cruz del Calvario. Dice la hermana de White en Testimonios, tomo 2, página 191 y 192, las escenas del Calvario
despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpas si manifiestas entusiasmo por este tema, que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador deberían llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformarnos completamente todo el carácter. Es en la cruz del Calvario en el que el Señor nos muestra ese poder de atracción que nos ayudará a que nuestra vida, al contemplarlo, pueda ser transformada. Y si no lo vamos siguiendo de manera progresiva, y no solamente desde cuando estuvo en la tierra, desde que murió en la cruz del Calvario, desde que resucitó, desde que ascendió al cielo, desde que intercedió por nosotros en el lugar santo, y que luego actualmente se encuentra en el día solemne, el día de la expiación, en el momento en el que Él está trabajando en el juicio investigador, no lo estamos siguiendo por fe, no tiene ningún valor, porque todo ello nos va cambiando, nos va transformando, nos va acercando a entender a ese Salvador que no solo muere en la cruz, sino que sigue su trabajo salvífico, como lo muestra y lo estudiamos cuando hablamos del santuario, esa representación gráfica y tutorial que nos muestra en el santuario de cómo Él todavía le quedan partes por ayudarnos a terminar con este plan de salvación. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este aspecto que tiene que ver con la manera en que el cielo a través de Jesús nos rescató, es decir, a través de su sangre preciosa, esto es importante porque desde aquí tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de que nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación y que es necesario que la sangre de Jesús sea aplicada en nuestras vidas para perdón de nuestros pecados y para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios y podamos entonces ahora tener acceso a la vida eterna. ¿Estarás de acuerdo conmigo de que el precio que se pagó por nuestro rescate o por nuestra salvación fue inmensamente grande? Pues entonces nosotros tenemos el privilegio de tener asegurada nuestra salvación y que ahora lo que nos toca a nosotros es creer. Bueno, ¿cómo debiera ser nuestra fe? De hecho, el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si nosotros estamos luchando por lograr la salvación por nosotros mismos, pues nos estamos separando de Dios. Pero en la medida en que nosotros sabemos que la fe es importante para confiar en los méritos de Cristo Jesús, entonces nos estamos acercando al plan de salvación, a lo que Dios quiere hacer para rescatarnos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual sí puede ser efectiva en la vida de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué personaje, y esta es una pregunta interesante, de la Escritura personifica el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros para rescatarnos? Y este es Abraham, el mismo que Dios llamó desde Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra prometida. Así como Abraham tuvo que ser un hombre de fe. De hecho, la Escritura nos dice aquí en Génesis 15:6 que creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Esta es la base, sin lugar a dudas, para entender
el plan que Dios tiene para nuestra salvación. Dios quiere que nosotros confiemos completamente en Él, en esa creencia en Él, y en donde yo me despojo del creer que yo puedo hacer algo por salvarme, es que entramos a lo que se llama la justificación por la fe. De otra manera, nosotros estaremos entrando en terrenos contrarios a la fe. Pregunto yo, ¿qué cosas pueden ser contrarias a la fe? A la fe en el Hijo de Dios, a la fe en el poder salvador de Cristo. Una de ellas pudiera ser la autosuficiencia, es decir, creer que nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas para salvarnos. Dos, el mismo miedo o temor. El temor puede ser lo contrario a la fe, es decir, la fe me dice que yo crea en esto, mi miedo o mi temor hace que yo me separe. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos desarrollar esa confianza, esa fe constantemente en Dios. Y a lo mejor tú y yo hemos tenido constantemente fracasos en cuanto a la manifestación de la fe que yo debo de tener. Y yo lo entiendo porque cuántas veces nosotros fallamos y allí nosotros tenemos que reconocer que nos hemos separado de Dios. Y esa separación de Dios nos lleva entonces a meternos en problemas muy serios. ¿Por qué? Porque entonces miramos las cosas desde nuestros problemas, desde nuestros miedos, desde nuestras crisis, desde nuestra manera de visualizar las cosas, dejando a Jesús a un lado. Y allí la Biblia dice que todo lo que es sin fe es pecado. Sin fe en Cristo Jesús, sin fe en el Señor. Por otro lado, ustedes se darán cuenta que la fe de Abraham tiene un contexto muy interesante. ¿Por qué? Porque le fue contado, es decir, le fue acreditado o le fue imputado. Y esta es una maravillosa manera como Dios hace que nosotros, siendo malos, imperfectos, pecadores, creyendo en el Señor y confiando en Él, Él puede entonces acreditar la justicia de Cristo en nuestro favor. Y entonces sí, apareceríamos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. El Señor primero nos salva y después nos habilita o nos ayuda a entrar a la otra parte de la salvación que tiene que ver con la santificación, el proceso a través del cual el Señor me imparte su poder y su justicia para que yo cada día pueda ser mejor. ¿Qué pasará entonces? ¿Será esto, lo de la santificación, lo que me va a salvar? No, no me salva. Es solo el resultado del amor perdonador de Cristo Jesús. Como consecuencia de esa relación que yo tengo con Cristo Jesús, ahora, en esa relación de intimidad que tengo con Él, mi vida empieza a ser transformada. Mi carácter empieza a cambiar. Lo que deseamos estar para siempre con el Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, estaremos día a día luchando por entregar nuestros corazones, nuestra vida al Señor, confiar en el Señor. Esto tiene que ver con convicción. Y la convicción lo que hace es que nos acerca profundamente a esa relación salvífica con el Señor. Yo creo de todo corazón que el Señor tiene el poder y la capacidad de rescatarme, de salvarme. Él ya lo hizo todo. La otra parte que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, que tiene que ver con la conversión, es esa lucha constante para permitirle al Espíritu Santo que haga su trabajo en mí. No solo me quiere justificar por la fe, no solo me quiere convencer, sino también quiere apropiarse de mi vida, quiere ayudarme a convertir mi vida en una nueva criatura. Y esa es una parte que no podemos desligar de esto que tiene que ver con la fe, porque Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. No se trata entonces de que yo consigo la salvación por las obras o por la fe. Significa que como resultado de creer que Dios tiene el poder para salvarme y para darme entonces una nueva vida,
es confiar completa y plenamente en Él. Tengo que sacarme de la mente y de la cabeza la idea de que yo puedo conseguir algo, de que yo puedo lograr algo. Y no solamente es asunto que tiene que ver con mi conciencia, sino también con esa relación con los demás. Dejar de perseguir a los demás, dejar de arrastrar a los demás a ese legalismo que tiene que ver con que si tú no lo haces, no te salvas. Más bien, llevemos nuestra vida y la vida de los demás a Cristo Jesús. De tal manera que cuando lleguemos a Jesús podamos descansar en sus promesas. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a encontrar a ese Jesús que es vida. Si dejamos de escudriñar las Escrituras, es muy posible que entonces entremos en terreno peligroso del enemigo, en la oscuridad y también en el orgullo propio, en la independencia, en la muerte prácticamente. Por eso es tan importante beber del agua de vida que emana de la palabra del Señor. Cuán importante es que nosotros oremos con humildad, con respeto, con reverencia a nuestro Señor. Y sabes que cuando estudias la Biblia, cuando tú oras, puedes hacer dos cosas: descansar en sus promesas. Es posible que tú conozcas la Biblia mucho mejor que yo y conocerás muchísimas promesas. Una de ellas tiene que ver con el libro de Salmos 34, verso 8, donde nos dice que nosotros podemos alcanzar la dicha. Y esta palabra que tiene que ver con felicidad, cuando confiamos en el Señor, cuando tenemos fe en el Señor, cuando creemos en sus promesas. El Señor no falla y el Señor quiere hacer válidas sus promesas en nuestra vida. Y la dicha está a nuestro alcance. No solo cuando Jesús regrese, gloria y majestad, sino desde hoy mismo puedes tú, puedo yo lograr tener la felicidad en mi vida. El libro de San Mateo en el capítulo 11, en el versículo 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. La promesa es que en medio del trajinar diario de la vida, de las crisis por las que pasamos, si nosotros hacemos la voluntad de Dios y cargamos con el yugo que Él nos pone, que es carga ligera y yugo fácil, el Señor traerá descanso para nuestras almas. No peleemos con nuestro Dios. Aceptemos el yugo que Él nos pone, porque Él quiere ir con nosotros, nos quiere habilitar. Él quiere poner en nosotros la fortaleza, el poder, la sabiduría para hacer su voluntad. No para ver que lo que estamos haciendo nos va a hacer ganar el cielo, sino para que podamos entender qué lindo es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 nos dice entonces también que cuando somos justificados por fe, hay paz para nuestra vida. Encuentro entonces dicha, descanso y paz. Y saben que esto nos habilita para poder estar en condiciones de mirar más de cerca el trabajo de Jesús para nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8 nos dice: como Cristo se anonadó, dejó el cielo, se convirtió en siervo, se hizo humilde y vino a esta tierra a morir siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto importa es que descansemos nuestras vidas en el Señor Jesús? Si aprendemos a entender que el Señor ha hecho su parte para salvarnos, la nuestra consiste en tener confianza y una fe absoluta en aquel que no nos falla, que no solo tiene promesas para nosotros, sino que también tiene asegurada nuestra salvación, porque Él ha hecho, está haciendo y hará siempre lo que se necesita para que nosotros podamos tener la vida eterna. Nos quiere asegurar este pacto eterno, a que nosotros estemos dentro de ese pacto eterno. Necesitamos tener fe en el Señor del pacto. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.